Si eres saltillense o has visitado la ciudad de Saltillo, seguro conoces una de las calles más transitadas del centro histórico, la calle Victoria. Al caminar por ella, es inevitable no mirar uno de los edificios más emblemáticos de esta, el Templo Metodista El Mesías, o conocido popularmente como el Templo Blanco de la calle Victoria. Noé Gámez, pastor actual del templo, nos acerca a los principios de este edificio histórico. Sí, la iglesia tiene una historia muy longeva. Sus inicios se remontan al año de 1883, 1886, cuando un grupo de misioneros proveniente de los Estados Unidos llega aquí a Saltillo y empiezan a predicar la palabra de Dios. Durante ese tiempo se empieza a conformar un pequeño grupo que el fruto y el resultado de esa predicación es lo que hoy conocemos como la Congregación de la Iglesia Metodista de México El Mesías, y lo que ahora ustedes están viendo, que es el templo que actualmente estamos aquí. La historia de la iglesia fue originalmente a través de este grupo misionero que se plantó y construyó en un inicio un templo que encontramos aquí sobre la calle de Acuña, un templo pequeño con una arquitectura muy bonita, y fue hasta el año de 1922 que se consagró lo que hoy es este templo. Muchos lo conocen como el Templo Blanco de la calle Victoria. Este templo se dedicó el 1 de octubre de 1922, y es un dato muy interesante. Tuvo un costo de 1.462.500 de los antiguos pesos, de aquellos pesos en aquellos años. El edificio que ocupa la iglesia actualmente ocupaba un terreno más grande que abarcaba varias construcciones que hoy en día están dedicadas a otros ámbitos. Una de las cosas que es muy interesante para mí como actual pastor de esta iglesia es el conocer la historia, es conocer qué era lo que había antes en este lugar, porque la historia marca que la congregación inició en el templo que está sobre Acuña, y mencionan que este lugar, cerca de 24 metros de profundidad que tiene el santuario, junto con la casa pastoral que alberga actualmente las oficinas de la iglesia, era un establo, y bueno, los trabajos propiamente de la iglesia se iniciaron allá por el año de 1883, el tercer domingo de diciembre, y fue con el misionero y el pastor John F. Corbin, junto al pastor Ignacio Sánchez Rivera, los que tuvieron el privilegio de iniciar la obra metodista aquí en Saltillo. Ese mismo año salen de la ciudad y regresan hasta el año de 1887 para adquirir este terreno en el cual nosotros estamos puestos de pie, donde encontramos el templo metodista, lo que es la parte que ahora se conoce como Instituto Abraham Lincoln, que antes era el Centro Social Roberts, y una pequeña franja del terreno que daba a salida a la calle de Acuña, donde actualmente encontramos el templo antiguo de la iglesia metodista y que actualmente se encuentra ocupado por un grupo de masones. Todo ese conjunto era parte de lo que era el colegio inglés, que después viene a transformarse en el colegio Roberts. Es una tradición muy interesante, una historia muy interesante, que termina incluso, bueno, el edificio del antiguo edificio Roberts, donde está ahora la preparatoria Mariano Narváez, y por eso la vemos con un aire un tanto inglés, creo. Ahí fue el Roberts, y anteriormente pues el Roberts daba continuidad al colegio inglés. Entonces sí, era un conjunto educativo de la iglesia metodista, pues pero desgraciadamente se han ido perdiendo muchos de estos edificios, sobre todo en la calle Victoria y Acuña, y esa capillita, ese edificito, pues no deja de ser una curiosidad en el centro de la ciudad. Son muy pocos los edificios construidos en ese estilo. Es un neogótico muy sajón, digámoslo así, a diferencia del Santuario de Guadalupe, que es un gótico
neogótico muy, muy en forma, muy europeo. Esta capillita es muy linda, deberían de visitarla, de abrirla al público más seguido para que se visite, pero es una joya en el sentido que es una curiosidad, y sí, ha recibido trabajos de restauración, no hace mucho le hicieron cambios, le hicieron mejoras y una restauración que le hacía falta, pero es una joya y creo que deberíamos poner una placa histórica también recordando cuál fue su uso original y cuándo se construyó originalmente. Se cree que el templo en sus principios no era de color blanco. El arquitecto Arturo Villarreal nos habla sobre este detalle y sobre el autor de esta obra arquitectónica, el arquitecto Alfred Giles. Mira, lo primero del templo metodista, que es un templo muy hermoso y luce mucho ahora pintado de blanco, aunque por evidencias de fotografías antiguas no siempre estuvo pintado de blanco. No, tengo las fotografías que hemos visto en blanco y negro, están en blanco y negro, no podemos apreciar el color. Me sospecho, no lo sé, color verdoso o algo, no, la verdad, yo creo que eso apenas haciendo una restauración y unas calitas para ver qué color puede traer abajo. La verdad es que el blanco como está luce mucho, se ve súper lindo, súper limpio, pero a lo mejor esa no fue la idea del arquitecto en su momento. El blanco y las formas arquitectónicas nos recuerdan mucho las construcciones neoclásicas del sur de los Estados Unidos, y me refiero por sur acá, el sur profundo que le llaman acá en Tennessee, Luisiana, Georgia, etc. Me recuerda mucho ese tipo de construcciones y probablemente sí está inspirado en estas construcciones de finales del siglo XIX en Estados Unidos. Lo que pasa es que el diseñador y el constructor fue el arquitecto Alfred Giles se dice, aunque he visto firmas, por ejemplo, en algún edificio en Monterrey donde él se firmaba Alfredo Giles, bueno, se pronunciaría en español Giles, Alfredo Giles. Arquitecto de origen inglés, británico, llegó muy jovencito a Estados Unidos, terminó en San Antonio, Texas, teniendo ahí una oficina. Creo que compartió la oficina, hicieron una firma, Giles y Guindon, Henry Guindon, el constructor del Teatro García Carrillo, por ejemplo, y probablemente la Casa Purcell, compartieron créditos y se separaron. Ya Giles se vino a San Luis Potosí y Alfred Giles se terminó en San Antonio, Texas, y establece una de las primeras oficinas de arquitectura, la establece en Monterrey. Entonces, sus grandes obras que hizo en México están acá en Saltillo y Monterrey principalmente. Creo que su primer gran obra la hizo aquí en Saltillo, que fue el Hotel Coahuila, el Banco y Hotel de Coahuila. Es una obra de Alfred Giles, de Alfredo Giles, como quieras llamarle, que es el mismo autor de este templo metodista. Como que ese edificio le abrió las puertas hacia todo el noreste, termina instalando, esta oficina de arquitectura en Monterrey, y entre otras cosas construyó el arco del centenario de la independencia, que está en la esquina de Madero y Pino Suárez, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Madero y Pino Suárez. Termina construyendo el edificio La Reinera, varios bancos, edificios importantes en Monterrey. Acá en Saltillo también construyó el casino, diseñó y construyó el casino. Obviamente el casino está muy alterado, recuerden que fue incendiado durante la Revolución, inmediatamente después de la Revolución es remodelado. Entonces de seguro lo que vemos, cuando menos original del casino, las fachadas, esto es obra de este arquitecto, y tengo entendido que este arquitecto muere en 1920 o por ahí. Entonces el diseño del templo, parece ser que este templo fue terminado de manera póstuma, o sea que debió haber empezado la obra, muere el arquitecto, y si nos fijamos muy bien por la calle de Victoria, donde está el asta bandera, hay una piedra y está la fecha. Neoclásico es el estilo arquitectónico con que se diseñó este templo. La arquitectura neoclásica reproduce las formas generadas por los griegos y los romanos. Mira, definitivamente este es un templo, definitivamente es neoclásico, ¿sí?
Obviamente el frontón del frente, las columnas dóricas, esto es neoclásico. Pero ya a finales del siglo XIX el neoclásico había sufrido una serie de adaptaciones donde le aumentaban, donde se adecuaba casi a cualquier cosa. Entonces por eso cuando te comento que esto es, se parece mucho a las construcciones del sur de los Estados Unidos, me refiero a que en esa época se utilizaba mucho en plantaciones, en grandes casas de los hacendados y obviamente también en templos. Son adecuaciones neoclásicas de la arquitectura de finales del siglo XIX. Los cambios son un factor inevitable con el paso del tiempo, y más si se trata de edificios con una larga vida, pero mucha de la estructura actual del templo sigue siendo original desde sus inicios. Así es, todo lo que es la estructura física del santuario es original. Todo el inmobiliario es original, lo que son las bancas, las columnas de madera, todo es original. Se le ha estado dando el cuidado debido para que se pueda mantener. La madera es muy delicada, que a través de los años puede obtener alguna especie de plaga, pero hemos tratado de cuidarla y de mantenerla originalmente. Lo que es la estructura en donde está sentada la lámina del santuario es original. Desde el punto de vista histórico bíblico, la iglesia, como actualmente la conocemos en su estructura física para reunirse un grupo, se basa en la estructura de los templos judíos. Y en el caso de una congregación y de un santuario como el que actualmente tenemos, se dan varios espacios. A decir, iniciamos con el área actualmente se le conoce como el lobby, pero desde el punto de vista eclesiástico es el atrio de la iglesia. El atrio de la iglesia. Entonces nosotros al entrar aquí a este templo, lo primero con lo que nos encontramos es el atrio. Originalmente nuestro templo cuenta con un atrio muy bonito que actualmente está tratando de rescatarse su originalidad y en donde nosotros estamos haciendo lo posible para que podamos mantener intacto hasta donde es posible el origen de nuestro templo. Después entra lo que es la nave principal, donde está el grueso de las personas que vienen a escuchar la palabra de Dios, y posteriormente el presbiterio, en lo que nosotros llamamos la planta baja. La parte frontal de este templo es el presbiterio, que es donde tradicionalmente el grupo que entona los cantos de alabanza en nuestra congregación está puesto y donde también se transmite la palabra de Dios por medio del pastor, que en esta ocasión es su servidor. Hay una parte intermedia que se le conoce como mezzanini, que es una parte que ayuda a que pueda ingresar más personas a escuchar la palabra de Dios y que está situada en una media luna, como en una especie de segundo piso. Una parte importante es el santuario, y este ha sufrido diversos cambios. Una anécdota sobresaliente que se cuenta es que la parte frontal del templo contaba con un vitral muy llamativo, una obra de arte, el cual tuvo que ser retirado. Una de las cosas muy interesantes en la vida de la iglesia es que ha evolucionado de manera sustancial, ha cambiado, ha ido evolucionando con la misma sociedad, siendo una iglesia tradicional, conservadora, que conserva sus costumbres, que conserva sus hábitos, trata también de conservar su esencia. Y una de las cosas, particularmente de la esencia de la iglesia evangélica, en lo que refiere al santuario, es que en su momento se han tratado de poner figuras representativas del ambiente evangélico en el templo. Por ello que en sus inicios se estableció poner los 10 mandamientos como una parte ilustrativa al frente de nuestro santuario, en la parte del presbiterio.
Posteriormente se adquirió un órgano que fue una donación y que a través de los años fue teniendo mucho éxito, fue teniendo mucha aceptación, porque la cultura, la idiosincrasia, la forma de ser de las personas que asistían a esta congregación lo aceptaba. Con el paso del tiempo, bueno, hubo un cambio sustancial en la presentación del presbiterio y se pone un vitral que fue donado, en donde está la representación de Jesús con su báculo y una oveja a su lado. Mira, esa es una anécdota que me platicaban ahí mismo y hace muchos años. La verdad es que al fondo tenía un vitral muy lindo, una verdadera obra de arte, el buen pastor, Cristo, o sea, con un cordero en los hombros, repitiendo la parábola del buen pastor que viene en la Biblia, y ocasionalmente esto se iluminaba con reflectores y es un mural lindísimo. Yo quiero pensar que es de la misma época de la década de los 20. Desgraciadamente, bueno, es una iglesia metodista y muchos católicos al pasar pensaban que era un templo católico, pasaban, se persinaban, incluso llegaron algunos momentos, llegaron a observar algunas personas que entraban hincados caminando hacia lo que creían que era el altar. Obviamente esta no es una costumbre, no es costumbre de esta iglesia metodista, una iglesia protestante, y entonces no querían que se confundiera la obra de arte con una pieza de culto que vas a venerar o adorar. Entonces tenían unas cortinas donde lo abrían en ciertas ocasiones y terminaron retirándolo y reubicándolo. Yo soy de la idea de que esta obra de arte debería regresar a su lugar original, y creo que la idea del acortinaje pudiera ser interesante, que se abre en ciertas ocasiones para que el público pueda disfrutar de esta gran obra. Dios quiera que lo regresen a su sitio y bueno, también poner una cédula explicativa de que es una obra de arte y no un objeto de culto, pero creo que todos los saltillenses tenemos el derecho de disfrutar una obra de arte de ese tipo. He tratado de recuperar parte de la historia que nos ayude a entender por qué se han dado los cambios, por qué ha evolucionado nuestra congregación, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Y uno de los retos que yo me he impuesto de manera personal y que estoy transmitiendo a la gente de nuestra congregación es poder recuperar todas aquellas cosas que son parte de la historia, y entre ellos pues el vitral del Jesús del cual hemos hablado. Otro detalle curioso es el de la alfombra, que tiene unas manchas negras que no pueden ser ignoradas. El pastor nos platica el porqué de estas extrañas manchas. ¿Por qué se dio este cambio de alfombra y este cambio de color? Por un motivo muy particular. Resulta que la alfombra se mancha, vaya la redundancia, manchas obscuras que emergen del subsuelo, que atraviesan el piso y que decoloran la alfombra. Entonces, en un intento de ver que posiblemente la alfombra ya era muy antigua, la cambiamos, pero ahora hace 2 años y medio que hemos puesto esta nueva alfombra, vemos que es el mismo resultado. Entonces, parte de nuestro santuario es vivir con esas manchas, aunque tratamos de hacer un aseo constante para que esto pues no demerite la buena imagen de nuestro santuario, pero a veces resulta muy difícil porque inmediatamente después de limpiarlo emergen. Ahora conocemos un poco más del Templo Blanco de la calle Victoria, un edificio emblemático con historia y presencia. Bueno, la diferencia que yo puedo dar es que este es un templo histórico, este es un monumento histórico, tiene historia, es un ícono de la arquitectura, es un ícono de la iglesia evangélica en Saltillo. Nuestro templo es un templo que guarda muchos recuerdos, que guarda mucha historia, que tiene mucha vida, y creo que eso es lo más importante que puedo rescatar de lo que es nuestro santuario actualmente. La realidad es que es un santuario que es muy fácil de identificar
y que de una o de otra forma lo hemos definido de esta manera. Está en el corazón de Dios, está en el corazón de Saltillo y está en el corazón de la gente. Que además que es bellísimo y la gente debería conocerlo. Es todo un ícono. A veces pasamos por la calle de Victoria, no nos damos cuenta que lo que tenemos es un edificiazo, un gran edificio de un gran valor arquitectónico y además con un gran valor histórico, y debemos estar orgullosos de ello.